y allí ya no avanzan, se sienten un tanto llenos de inquietudes y tal vez asustados para continuar en términos de darle a las investigaciones todo el bagaje que ellas tienen. Entonces, en ese orden de ideas, pues humildemente mi interés es ese, trasladarles todo el conocimiento que yo a lo largo de mi carrera, no solo como economista, sino como profesional, pero muy en especial como metodólogo, he tenido la oportunidad de compartir. Mi vida profesional, pues economista de la Universidad de la Gran Colombia, de esta región, de los Llanos Orientales. Tengo dos especializaciones, una en proyectos y otra en finanzas. Soy amante de las finanzas, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con el dinero. Y en la medida en que mi vida quedó completamente ligada a la docencia y aprovechando un trabajo de 7 años con la Universidad de Santo Tomás, entonces hice una maestría en educación. Y en esa maestría, pues, tuvimos la oportunidad de tener más acompañamiento y más asesoría para efectos de metodología, en este caso, en especial la metodología APA, el American Psychological Association, que es con la que se está trabajando fuertemente en este momento. Si bien es cierto, ya salió la 7ª edición de esta asociación, pues yo la verdad es que estoy trabajando todavía con la 6ª y se tardará aún un poco de tiempo cogiéndole el tiro a la que viene, que es la 7ª, en especial para los trabajos con los que uno tiene la oportunidad de interactuar. Muy bien, esa es mi interés, un poco de la adrenalina que estoy segregando en este momento, pues por la oportunidad de empezar con ustedes a trabajar, pues confío que se vaya acabando tan pronto como vayamos avanzando. Tuve la oportunidad de tomar algunos nombres: Camila Quintero, Ladis González, Mónica Bernal, Cristian Camilo, Martín Alonso, Faustino Angulo, Leonardo Garengui, Jorge Hugo Mendoza, Jorge Hugo, Esperanza Franco, Edgar Arturo, Miller Jiménez, y llegué hasta Tania Cumanda. Imagino que han entrado más personas, vamos en 14, tal vez no han entrado más personas. Muy bien, esa es la expectativa propia del curso, que como van ustedes a mirar más adelante, tiene una duración total de 3 meses. Ya en la presentación del PowerPoint entro a mostrarles cuál va a ser la operativización del trabajo que nosotros vamos a adelantar y la forma en que pues, se llevará y los temas que nosotros vamos a tratar. Entonces, en ese orden de ideas, me dispongo a compartir con ustedes pantalla. Presentar ahora toda tu pantalla. Listo, va la primera parte. ¿Se ve? Metodología de la investigación. ¿Se ve la primera diapositiva, amigos? No se puede un poquito más grande ampliarla, perdón, profe. Sí, ya la amplio. Solo es, ¿sí se ve? Va para... Sí, sí se ve. Ahí ya. Bueno, como les dije, mi nombre es Naúl Francisco Parrado Mantilla, metodología de la investigación. Vamos a adentrarnos en este tema tan grande y tan complejo, pero de muchísima responsabilidad en lo que tiene que ver con la finiquitación de muchísimos de los cursos que exigen trabajos finales. El plan de trabajo tiene 3 bloques, 3 momentos que no necesariamente tienen una presentación drástica, exhaustiva, sino que pueden ser interactivos en la medida en que los vamos a ir combinando para que se vaya produciendo el resultado. Pero en general vamos a manejar 3 grandes bloques, 3 momentos que, insisto, no significa que terminemos el uno y arranquemos con el otro, luego terminemos el otro y arrancamos con el último. No, vamos a hacerlo de manera interactiva. El primero, la socialización del tema. En promedio nos demoraremos un mes. Entiendo que el curso va hasta finales de febrero del año 2021. Si mi Dios así lo tiene a bien, pues, ¿por qué lo digo? Porque pues el mundo se ha convertido en un dilema
donde uno hay veces que como que con seguridad no sabe qué es lo que vaya a ocurrir, ¿no? Pues hoy estamos de plácemes en la medida en que ya se aprobó en el Reino Unido la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, y pues eso empezará a darle muchísimas expectativas de vida a la humanidad, pero pues es bueno mencionar a Dios en estas cosas. La socialización del tema es un trabajo estrictamente magistral mío, insisto, donde yo trato de transmitir los conocimientos y los lineamientos propios de un tema tan interesante como es el de la metodología de la investigación. Vamos a estar esta clase, y si le podemos decir clase, esta intervención, esta charla, y la otra estrictamente desde lo académico, es decir, mostrando todo el proceso de investigación sin hacerlo exagerado. Hay una cuestión en la que nosotros tenemos que dejar claro, y es que para nosotros como profesionales, muy seguramente todos ya hemos tenido en la universidad, ya cuando nosotros veíamos epistemología de la investigación o cuando veíamos metodología de la investigación, cuando estemos pasando por esos temas, muy seguramente recordaremos allá a nuestros profesores y recordaremos qué tanto asimilábamos en la forma en que ellos vendían todo ese proceso de la investigación. Eso en términos de magistralidad, por así decirlo. Un segundo momento, un segundo bloque, tiene que ver con la operacionalidad de temas, y en eso pues yo sí soy muy preciso. Una de las, digamos, de los éxitos grandes que yo tengo cuando trabajo con investigación en las universidades, prácticamente con todas he trabajado en investigación, sea transversalizada o directa, es que soy práctico. Me gusta que el estudiante lleve directamente a la práctica del trabajo. En este caso, pues el idioma universal, o por lo menos el idioma de Occidente, estamos hablando en especial de América y parte de algunos países de Europa, es la metodología de la American Psychological Association. Si bien es cierto, obedece a unas condiciones diferentes a las nuestras, también es cierto que las mejores universidades colombianas y las mejores universidades de Occidente pues están pegadas a APA. No vamos a trabajar con ICONTEC. Bueno, ICONTEC también es una metodología que se puede utilizar, pero nos vamos a pegar a una más comercial, a una de mayor aceptación, que es la de la American Psychological Association. Esto unido a dos herramientas de Office, la primera el Word y la segunda el Excel. Si bien es cierto, en el Excel no nos vamos a detener mucho, pero sí es factible que hagamos 1, 2 o 3 cuadros, donde en especial para el método cuantitativo, que vamos a tener la oportunidad de trabajar más adelante, pues veamos cómo es la secuencialidad propia de ese mecanismo de investigación. Allí no vamos a hacer mayor cosa, pero sí se le va a vender al estudiante en términos de investigación la importancia que tiene el Excel en términos de recolección de datos, de tabulación y de manejo de datos. Donde sí tengo toda la expectativa es en el Word. Si hay alguien que a estas alturas de la vida no maneja esta herramienta de Office, pues entonces vamos a tener la oportunidad de que esa persona lo conozca, lo trabaje. Yo tengo la ventaja de tener el último Office, el 2019 y Windows 2010, entonces eso nos permite interactuar con lo último que hay en software, desde donde yo pueda conocer, ¿no? Como economista y con mi formación integral. El profesional integral es aquel profesional no solamente que se obedece a su disciplina, a la contaduría, al derecho, a la economía, a la ingeniería, a la arquitectura, a la carrera que sea, sino que tiene que ser un profesional integral en la medida de que también tiene que involucrar a su trabajo profesional la tecnología, el Internet, todos los avances que el hombre va creando día a día para facilitarle la vida al hombre. Eso es la tecnología, todos los avances y los inventos que el hombre hace para fortalecer el bienestar de las personas. Y ese seguimiento práctico, ¿cómo se lleva? Que es, digamos, el tercer bloque o el tercer momento. Ese seguimiento se va a dar en la medida en que de manera muy precisa los estudiantes van a estar mostrando sus trabajos para que los socialicemos con respeto y todos los podamos atender, todos los podamos ver y tratar de que el ejercicio le venda al estudiante lo sencillo que puede hacerse en términos de una investigación práctica y que el día de mañana nosotros generemos investigación. Si bien es cierto, desde la universidad uno puede pensar en que hay enfoques en términos de investigación,
también es una realidad que en la vida cotidiana y desde nuestros trabajos siempre nosotros estamos haciendo investigación. Muy bien, esa es la presentación del plan de trabajo. En la medida en que si se habla de metodología, se tiene que hablar de un sistema. Y si se habla de un sistema, pues se habla de una secuencialidad y por lo tanto se habla de un orden. Por esa razón es tan importante esta diapositiva para que el estudiante sepa cuál va a ser el derrotero en lo que tiene que ver con la metodología de la investigación. Insisto, son estos tres grandes momentos, tres grandes bloques que van a estar interactuando. Muy bien, decido iniciar esta presentación con esa frase: concebir una idea para investigar. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 palabras en la frase, pero de las 5 palabras hay 3 que son supremamente importantes en lo que tiene que ver con metodología de la investigación. Concebir, idea e investigar. Allí nomás ya encontramos un proceso. Se concibe algo y se toma la decisión de investigar, de estudiar ese algo. Yo me voy a permitir, sin irlos a cansar en absoluto, concebir una idea de investigación, para que arranquemos de una vez y podamos identificar contextos, porque son los contextos los que nos llevan a concebir esas ideas de investigación. Entonces, observamos, por ejemplo, aquí en nuestro amigo el Word, disposición. Le voy a dar márgenes, unas márgenes que me permitan escribir más fácilmente. Puede ser 1.5, 1.5. ¿Dónde arranca ese proceso de la investigación? ¿Cómo concebir esa idea? ¿Qué lo lleva a uno a concebir esa idea? Aceptar. ¿Cómo se inicia ese proceso? ¿Cómo se concibe esa idea? Usted me dice a mí, profe, o me dice Naúl Francisco, ¿cómo arrancaría usted ese proceso en este 2021? ¿Qué elementos tendría usted para identificar esa idea? Entonces, lo primero que tenemos que tener es un acercamiento. Aquí no me voy a detener sino por ahí unos 2 minutos. Y sería el siguiente. ¿Cómo concibo yo una idea? Esa idea tiene que estar concebida o por la realidad de la actualidad o por la realidad de mi labor. Porque puede que la realidad vaya por un lado, pero también mi labor, mi profesión, mi trabajo, mi entorno es el que me define esa realidad. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, yo, Naúl Francisco, soy un apasionado de un tema y siempre estoy al tanto de hacerle seguimiento. Y reconozco que en este momento lo tengo un poquitico abandonado dado los últimos momentos. Uno es la globalización. Este fenómeno económico ha cambiado por completo la vida de las personas, la forma en que pensamos, la forma en que adelantamos nuestras labores, la forma en que es concebido el hombre como un elemento no solamente de consumo, sino de trabajo, y la forma en que hay una interdependencia tan brutal en todo el planeta que ha hecho que esto se convierta en una aldea. ¿Y qué mejor para esa globalización que lo que está ocurriendo en tiempos de pandemia? Luego, ese, por ejemplo, es un elemento que a mí me daría todas las posibilidades para arrojar todas las ideas que yo quisiera en términos de globalización. Otro tema que a mí siempre me ha llamado la atención, en este caso, en el caso colombiano, es el post-conflicto.
Interesantísimo, en todos los sentidos. ¿Qué respuesta ha tenido el Estado colombiano, la sociedad colombiana, las empresas colombianas? ¿Qué tanto se han respetado o no se han respetado los acuerdos? ¿Cómo ha reaccionado la sociedad colombiana? ¿Qué piensan los jóvenes del posconflicto? ¿Se puede hacer una división entre lo que era Colombia antes de la firma del acuerdo de paz y después del acuerdo de paz? Hasta antes de la pandemia ese era un tema supremamente importante en todas las áreas de investigación de todos los organismos. Abocados, desde las carreras de Derecho a las carreras de Psicología, supremamente interesados le decían a uno, profesor, yo estoy terminando Psicología, a mí me gustaría muchísimo hacer una investigación donde yo identifique cuál ha sido la capacidad de respuesta que puedan tener los empleados de las empresas ante la inserción de personas que vienen del conflicto armado, si son capaces de recibirlas, si son capaces de interactuar con ellas, y me gustaría hacer un trabajo en ese orden de ideas. Genial, ahí puede concebir usted una idea. Otro que a mí, Ana Francisco, me gusta muchísimo es este, y le llamo así, éxodo, porque es que no se le puede llamar de otra manera a lo que está ocurriendo desde Venezuela hacia Colombia. Éxodo venezolano. Absolutamente interesante en términos de investigación y en lo que tiene que ver con Colombia, una influencia bárbara sobre todas las instituciones colombianas. ¿Qué capacidad ha tenido el sistema de salud colombiano de aguantar el embate de casi 1.800.000 venezolanos que están a lo largo y ancho del país? ¿Qué efectos ha tenido sobre la educación escolar, sobre la preescolar? ¿Han podido algunos de ellos llegar hasta las universidades? ¿Cuáles han sido los principales sectores económicos donde ellos se han instalado? ¿Qué sectores económicos son los que más han afectado? Se sabe que sin lugar a dudas el empleo y el salario, pero por ejemplo a mí como economista me gustaría en un futuro hacer una investigación donde uno identifique si el hecho de que ese éxodo venezolano ha sido capaz de generar desarrollo, porque uno observa que en los países desarrollados los niveles de migración son altísimos, y por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, eso ha hecho que estos países se fortalezcan y sean supremamente grandes. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, también esos procesos migratorios han degenerado en elementos que rompen con la identidad de los pueblos. Muy bien, y con esto termino esa concepción de la idea. ¿A que no adivinan cuál es, amigos míos? Esta, la pospandemia. Todo lo que tenga que ver con investigación, hoy 3 de diciembre de 2020, y a partir de enero del 2019, tiene que ver con el coronavirus. Pasarán muchos años y se gastarán muchos recursos haciendo todas las investigaciones habidas y por haber. Y se podrán hasta hacer mezclas, por decir algo, entre estos 4 grandes y gigantescos temas. ¿Se ha visto afectada la globalización por la pospandemia o se ha visto fortalecida? ¿Resultó realmente China ganadora en el cuento de la vacuna o no? ¿Cómo ha afectado a Colombia? ¿Cómo ha sido capaz de aguantar Colombia un problema mundial si ya tenía adentro otro relacionado con el éxodo venezolano? Ahí, amigos míos, no me detengo más, ya regreso a la presentación. Esa puede ser, digamos, una gran posibilidad para que usted vaya trabajando en esta parte de la presentación. Concebir una idea para investigar. Ahí nace. Pero si su idea nace en el trabajo suyo, en su entorno, bienvenida. Lo importante es que usted sienta el entusiasmo de investigar esa idea. Muy bien. Terminado eso, entonces vamos a revisar cuáles son los mitos que a lo largo del tiempo el hombre ha identificado y que muchas veces lo ha colocado en paradigma para no aventurarse a la investigación. Esto no es mío. Quiero decirles que gran parte de la presentación, yo tenía varias presentaciones en metodología, pero me quedé con una muy sobrada, un mensaje muy sobrado de 3 autores: Roberto Hernández Sampieri,
Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Estoy trabajando con él, con Carlos A. Sabino, el proceso de investigación, Hugo Cerda, que es un poquitico enredado, es muy sobrado, pero es un poquitico enredado, los elementos de la investigación, y uno muy sobrado que lo estoy apenas trabajando, se llama metodología de la investigación, y él hace una mezcla muy interesante entre la investigación y la sociedad, en especial una sociedad que gira o giraba en torno a la globalización. Ese primer mito, esa primera leyenda, ese primer paradigma que podíamos tener muchísimos de nosotros y que aún se conserva en la gente es que la investigación científica es sumamente complicada y difícil. Y uno muchas veces lo vivió o lo vive. Hay veces que uno quisiera desde su trabajo, desde su universidad, desde su entorno, adelantar una investigación, pero hay veces que choca uno contra este primer mito. Es complicada, es difícil. Pues la vida, la razón no es esa. No está enfocada a personas de edad avanzada, con pipa, lentes, barba y pelo canoso, además de desaliñado propia de mentes privilegiadas. Ni menos en este momento. Si hay, y con todo el respeto lo digo, con todo el respeto, sin ir a ofender a nadie, si hay una característica que tiene en este momento la investigación, es que se está quedando en los millennials en especial. Es decir, esos profesionales que están interesados en hacer investigación, en pertenecer a la búsqueda de soluciones, pero que tienen en promedio entre 30, 40 y 50 años y que por lo tanto ya tienen una característica que con todo el respeto no la tienen las personas de edad. ¿Cuál es? La interacción con la tecnología, la interacción con el internet y la interacción con la vanguardia. Todos los días están saliendo nuevas aplicaciones, nuevas formas de abordar el conocimiento. Ya una persona en edad avanzada que no nació en el mundo de la tecnología, pues no necesariamente ve las cosas de esa manera. Ahora bien, cualquier ser humano puede hacer investigación y realizarla correctamente si aplica el proceso de investigación correspondiente. Es una realidad y ahí vamos entrando nosotros. El proceso de investigación obedece a un derrotero, a un lineamiento que se tiene que adelantar. Si se quiere hacer investigación, se tiene que llegar a algún norte, pero para llegar a ese norte se tiene que hacer, eso sí, con orden, correctamente, y en ese orden la investigación sí es celosa. Usted no puede hacer esto de manera folclórica ni de manera desordenada porque no llega a ningún norte. Y finalmente lo que tiene que tener que ver con este primer mito, lo que se requiere es conocer dichos procesos y sus herramientas fundamentales. En gran medida, eso haremos desde este curso de la metodología de la investigación, conocer cuáles son las herramientas, pero obsérvese lo que dice allí, fundamentales. Porque si bien es cierto, el proceso de investigación puede ser un tanto denso, un tanto complejo, también es preciso y sencillo en las herramientas fundamentales. Y esas herramientas fundamentales nacen en un primer proceso que fue el que nosotros vimos. ¿Qué le gustaría a usted investigar? ¿Qué le llama la atención investigar? Así como con todo el respeto, el joven que asiste a una fiesta por primera o por segunda vez y trata de cautivar a alguien que le llamó la atención dentro de la fiesta, lo primero que hará muy seguramente será investigar algo de la persona que le gustó, algo para ver si él apunta o no apunta. Es muy importante ese primer paso que nosotros vimos y es concebir una idea de investigación. Ese es el primer mito. ¿Qué otro mito tiene la investigación científica? La investigación no está ligada al mundo cotidiano ni a la realidad. Yo lo vivo como profesor en las universidades, en especial con los jóvenes. Ay, profesor, pero es que hay veces que uno ve que tanta vaina que tiene la investigación, profesor, eso como que ya hay que revisarlo porque eso no tiene que ver con la realidad de las cosas. La realidad de las cosas es una sociedad de consumo desbordada, donde todo el mundo quiere tener lo que está saliendo. Profe, eso de tanta investigación y tanto paso y tanto seguimiento y tanto orden, profesor, eso como que no se da. Bueno, aquí hay una realidad, amén de lo que es China, porque es que China, ese es el otro cuento
bien impresionante y que sería el quinto elemento de investigación que uno en este momento tendría para ver, ¿no? A propósito de China, ustedes observaron las noticias de hoy y yo pensando en la clase de metodología de investigación decía, definitivamente, y con todo el respeto, Donald Trump era uno de los que había apuntado a identificar la realidad de lo que le espera al mundo. Y la realidad de lo que le espera al mundo y hacia donde también tiene que girar la investigación es qué le espera a la humanidad, qué le espera al hombre con ese surgimiento, con ese embate tan impresionante que está haciendo Xi Jinping en la China. Ustedes se dieron cuenta que hoy o mañana está regresando la sonda que dicen las noticias, si yo les estoy dando las noticias, ya trae muestras de rocas de la Luna. Entonces uno observa cómo la investigación sí está completamente ligada, porque para que usted llegue hasta cualquier elemento electrónico tiene que gastar muchísimos recursos, tiene que hacer todo un proceso de seguimiento basado en observaciones en todos los niveles para llegar a generar eso que algunos estudiantes consideran que no es cotidiano. Es factible que en términos de lo que muchas veces concibe uno la investigación cuando se enfoca a la psiquis, es decir, a la forma de actuar del ser humano, pues uno pensaría que ha bajado un poquitico la guardia. Sin embargo, en este momento, donde la investigación también tendrá un asidero fuerte, será a identificar qué efectos está dejando en los jóvenes y en general en todo el mundo el teletrabajo como efecto de la respuesta laboral a la pandemia. Luego, este segundo mito de la investigación no está ligada al mundo cotidiano ni a la realidad, se cae. No, por el contrario. Todos los elementos electrónicos, insisto, obedecen a procesos de investigación. Si bien es cierto, no tienen la drasticidad del método científico, también es cierto que tienen involucrada investigación en todos los sentidos. No solamente identificando qué le gustaría tener a usted en su próximo celular o qué quisiera usted que tuviera su carro en un futuro, sino cómo consideraría usted que debería de ser la educación. Los medicamentos, ustedes lo vieron que están apuntando fuerte, las vacunas, los alimentos, los fertilizantes y los herbicidas. Y ahí no pararía jamás la lista. Todo esto tiene que ver con realidad y cada uno de estos elementos ha sido el resultado de muchos años de investigación. Y es investigación que es adelantada por multinacionales que por nada del mundo le permitirán a sus profesionales actuar de manera no planeada. Una investigación sobre cualquier elemento que una multinacional tenga en mente llevar, tiene que tener todo un derrotero preciso, un cronograma de actividades preciso, porque hay de por medio millones de dólares. Si no se trabajan con cuidado, le puede pasar lo que le está ocurriendo a las farmacéuticas a nivel mundial, que deben estar un poco aburridas en la medida de que Pfizer y la otra fuerte europea prácticamente ya les ganaron la contienda. Usted se preguntaría, por ejemplo, ¿no funcionaron las investigaciones de estas grandes compañías de medicamentos? Porque ya se les fue Pfizer y la otra que no he podido con el nombre europeo, y bueno, y en ese caso sin ni pensar en los chinos que definitivamente perdieron por ese lado. Las relaciones interpersonales están completamente a la orden del día en términos de investigación. Los jóvenes, la juventud de ahora, el sistema educacional. Estamos en un mundo cambiante que usted termina de hacer una investigación para tratar de darle una respuesta a las necesidades que se tienen con relación a los jóvenes y ya esa investigación resulta que tiene otro asidero. Segundo mito, que se cae para vender la idea de lo importante que es la investigación. Y este tercero, sin lugar a dudas, tiene mucho que ver con nosotros, amigos míos. La investigación no genera riqueza. Si usted de pronto se devuelve un poco por allá a su universidad, cuando su profesor lo molestaba con la investigación, yo recuerdo que en algunos momentos yo pensaba, pero si yo estoy estudiando economía, ¿qué saco yo con investigar si yo veo que esa vaina no genera riqueza? Eso a mí no me va a dar plata como yo la quisiera. Pues fíjense que la realidad no es así.
todos los profesionales requieren alta capacidad investigativa. Nosotros, en especial nosotros, en la medida en que uno tenga una capacidad investigativa superior a la de los otros profesionales que están al interior de las organizaciones, pues usted puede terminar el día ocupando puestos más altos que reconozcan esa capacidad investigativa. Muchas veces esos liderazgos que nacen en algunos profesionales no son fortuitos, son líderes, son profesionales que ellos, sin darse cuenta, a través de la observación y a través del análisis de los fenómenos que se ocurren en los puestos de trabajo donde ellos están, generan respuestas que son bien llegadas a las esferas altas de las organizaciones y usted termina llegando a puestos más altos. Luego, la investigación sí genera riqueza. El solo hecho de que a usted le dé una mayor capacidad profesional y competitiva que le permita quedar dentro de un cargo al cual usted optó, ya le está diciendo que el hecho de haber investigado, que el hecho de haberse fortalecido como profesional, sí le genera riqueza. Millones de dólares como los que tiene Jeff Bezos, o como los que tiene Musk, o como los que tiene Bill Gates, o no sé, Zuckerberg, pues no, ni mucho menos Luis Carlos Sarmiento. Pero sí le genera bienestar a través de la demostración que usted tiene de su capacidad investigativa y de servirle a la organización. El proceso investigativo requiere recursos económicos y genera riqueza y bienestar. Claro que genera riqueza y bienestar. En la medida en que usted sea capaz de venderle a la organización una idea de negocio, o usted mismo, a través de una observación continua de las posibilidades de negocio que se están dando, usted puede generar la solución a un problema que en este caso sería generar una idea de negocio. En este momento la humanidad está ofreciendo todas las posibilidades para la generación de riqueza y bienestar siempre y cuando usted logre identificar un proceso investigativo que lo lleve a mostrar resultados relacionados con la generación de riqueza. La globalización y la sociedad de consumo están en constante búsqueda de oportunidades de negocio que les permita innovar con bienes y servicios de consumo masivo que generen altos niveles de ingreso. Este tercer aspecto sigue siendo importante y la globalización sigue siendo importante, pero es una realidad. En este momento, en el mundo, mientras no se defina qué va a pasar en términos de la pandemia, nosotros no podemos pensar en ningún tipo de ensanche de planta. Ese afán desmesurado de las multinacionales y ese afán desmesurado de los gobiernos y de los estados por implantar un neoliberalismo más fuerte, en este momento está completamente detenido. Y yo me atrevería a decir que los ojos del planeta están puestos en el momento en que la FDA de Estados Unidos apruebe la vacuna para la superpotencia. Y se le tendrá que hacer un seguimiento y se le tendrá que hacer una investigación posterior para ver si ese fue el resultado. Ustedes dirán que soy un tanto cansón, pero es que quien no hable en este momento de pospandemia está fuera de la realidad. Todo, el turismo, el sector aeronáutico internacional, los desplazamientos, el empleo, la forma de concebir la vida, el teletrabajo, el amor. Vea qué bueno que un psicólogo o de pronto algún estudiante de derecho o un abogado pueda hacer algún tipo de investigaciones en términos de lo que está ocurriendo con el amor. ¿Cuántos hogares se han podido fortalecer o cuántos hogares se han podido destruir a causa de la pandemia? Y pasarán años antes de que se tengan todas las respuestas. Muy bien, ese sería el tercer mito sobre la investigación científica. Terminada esa labor, entonces sí nos vamos a detener en un importantísimo psicólogo norteamericano que se llama Fred N. Kerlinger. Hoy estuve asegurándome de este señor y definitivamente él es nacido en 1910 en Nueva York. 1910 y no se ha muerto, es decir que este señor tiene en este momento 110 años. Es toda una eminencia, toda una autoridad en términos en especiales de psicología. Hay que tener una realidad y cuando se habla de la investigación científica, en muchos aspectos ella se enfoca al comportamiento del ser humano.
Y mucho de la ciencia tiene que ver con ese comportamiento, porque es que precisamente es el comportamiento del ser humano el que le permite a la humanidad generar conocimiento, porque es el hombre el que evoluciona, es el hombre el que lleva a la humanidad hacia adelante, a través de sus acciones, a través de su forma de pensar, a través de sus actitudes. Entonces, en esa medida, las ciencias sociales apuntan a hacerle un seguimiento continuo al hombre y obviamente a la mujer, para ver hacia dónde avanza. ¿Cómo la investigación científica? Él dice que tiene tres grandes características. Es sistemática, es empírica y es crítica. Sistemática, allí ya no tendríamos mucho que hacer. Si hablamos de un sistema, hablamos de un orden, de un encadenamiento, de una planeación, pero en especial de disciplina para realizar la investigación científica, que es la que nos importa, y que no se dejen los hechos a la casualidad. Y en este orden de ideas, yo sí me detengo un segundo, lo decía en alguna ocasión en un congreso de economistas en la Universidad de los Llanos, los ojos del mundo ya no tienen que estar mirando a los famosos yanquis, ni a los norteamericanos. La investigación en este momento tiene que girar en torno al gigante asiático, hacia China. ¿Y por qué me detengo un segundo? Porque es que dice que es sistemática y que implica una disciplina. Los que conocemos algo de los chinos sabemos que si hay algo que los caracteriza a ellos es la disciplina. Por eso han llegado tan lejos. Por esa razón, regiones tan grandes como Latinoamérica, desde México hasta Chile, incluyendo a la misma Brasil, fíjense cómo empezamos a quedar rezagados. Con todo el respeto, nosotros no somos muy disciplinados, nos gustan las cosas un poco rápidas y no nos detenemos a hacer todo ese proceso que vende el método científico y que arranca en que debe ser sistemático. Es empírica, claro que es empírica, porque no se puede perder lo generado atrás a través de la experiencia. Está basada en la experiencia. Denota que se recolectan y analizan datos, pero no necesariamente datos nuevos. No, usted no puede perder jamás los datos y todas las experiencias obtenidas en otras investigaciones. Por esa razón el estado del arte, cuando uno habla del estado del arte, es tan importante como uno de los aspectos que tienen que ver con la investigación científica. La experiencia es supremamente importante en la medida en que ella le aporta no solamente todos los datos obtenidos a lo largo del tiempo, sino la tabulación y la forma en que esos datos fueron trabajados. Y aquí viene una última que es apasionante, es crítica, evalúa y mejora de manera constante. Eso es la ciencia, eso es la investigación científica, no es estática, ella es dinámica. ¿Y por qué es dinámica? Porque es crítica. Cuando usted critica, significa que usted es capaz de identificar los aspectos que no participaron en los éxitos a obtener y que por el contrario deben ser mejorados. Eso le permite a usted hacer reingeniería. La palabra se me va en este momento, reformularse, prácticamente nacer, sin dejar de lado lo que ya usted tenía antes. Esa crítica es importante, insisto, porque hace que la ciencia y que todas las teorías y las verdades que se hayan venido dando, si en algún momento tienen que ser reevaluadas, en la medida en que ellas puedan ser reevaluadas, pues bienvenidas en ese sentido. No es estática. La investigación científica tiene que ser crítica para que evolucione. ¿Cuáles son los propósitos fundamentales de la investigación científica? Son dos, y miren los sencillos. Producir conocimiento, obvio. Si usted se interesó en una idea, pues usted se interesó en esa idea para obtener algo. Con todo el interés, por ejemplo, si usted se interesó en saber esa pareja que de pronto a usted le gustó en la reunión, pues ¿cuál era el conocimiento que usted quería tener? Pues de qué manera la podía halagar a ella o lo podía halagar a él. De eso se trata, eso sí es una realidad. Hay un propósito. Yo no voy a hacer investigación
para dejar botado todo el día de mañana y no mostrarle a la sociedad ni mostrarle a la humanidad hasta dónde llegué yo o a mi agente. No, usted tiene que producir algún tipo de conocimiento y de paso una teoría donde usted muestre cuáles son los hallazgos a los cuales usted llegó. Esa es una investigación básica, pero también no solamente produce conocimiento la investigación, llega hasta la parte final. ¿Cuál es? Resolver los problemas. Claro, eso es de lo que se trata, de que usted haga un aporte a la humanidad, que le diga cómo resolver parte de esos problemas que se están dando. Si por decir algo, llegásemos a detenernos un minuto en un aparente problema colombiano, como es la migración venezolana, pues usted tiene que buscar cómo resolver esos problemas o por lo menos cómo generar pautas para lograr resolver problemas. Se tendrá que, insisto, identificar los campos de acción, las ciudades que han tenido los principales problemas en términos de migración, cuáles son los aspectos sociales que más han sido afectados, si se les puede entender a ellos como un elemento de desarrollo o si por el contrario se caerían investigaciones fuertes que consideran que los procesos migratorios terminan generando desarrollo a lo largo del tiempo en la medida en que ellos llegan afectando el comportamiento de los salarios. ¿Sí? Ese es, digamos, lo fuerte. Muchos investigadores sostienen que el éxito de países como Estados Unidos, como Canadá, y todos los países europeos, la misma Australia, están derivados de procesos migratorios muy fuertes. Colombia no ha tenido un proceso migratorio tan fuerte como el que se está dando en este momento. Entonces, podríamos pensar en resolver un problema que ya lleva en promedio desde que se montó Chávez a Venezuela, tal vez como 15, 18 años, y ya tratar de encontrar cómo resolver problemas en ese aspecto. Terminada esta intervención, entonces identificamos y recordemos allá las clases de investigación. ¿Cuáles son las clases de investigación? A veces uno quedaba loco por allá y como que le decían de lo histórico, de lo exploratorio, de lo etnográfico y una cantidad de cosas y uno como que finalmente decía, pero a mí me parece que definitivamente en términos de enfoques y de clases solamente hay dos. Realmente hay dos. La tercera es una combinación de las otras dos, de la cuantitativa, de la cualitativa y la mixta, pues sí es la combinación de las dos anteriores. En ese orden de ideas, entonces, avanzamos y podemos decir entonces aquí que la investigación es se me fue la A, conjunto de procesos sistemáticos, ya hablamos al respecto, críticos, ya hablamos al respecto, y empíricos, también hablamos, que se aplican al estudio de un fenómeno. Ese fenómeno fue esa idea que a usted le llamó la atención. ¿Qué idea le llamó a usted la atención si usted es amante del básquetbol, pero no mide sino 1,70? Usted puede querer hacer una investigación centrada a identificar qué relación hay entre la estatura y el básquetbol. O usted considera que si usted es amante del fútbol, hay alguna relación entre que muchos de los jugadores que han sido cracks, como Pelé o como Maradona, que son de baja estatura, terminan jugando también al fútbol. Ese fenómeno, esa idea que usted concibió, es la que lo lleva hacia adelante en todas sus investigaciones. La investigación es un conjunto de procesos, sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. El enfoque cuantitativo tiene tres aspectos que nosotros en ese primer momento, en ese primer bloque del que yo les hablaba, que va a ser estrictamente magistral, por así decirlo, pues con toda la humildad de parte mía, donde buscaré venderle la idea de este importantísimo enfoque, tiene tres aspectos que son considerados, que lo definen, que lo caracterizan. Las características, los procesos que se surten y las bondades, es decir, que terminan generando estos enfoques.
Cada uno de estos aspectos será trabajado por este servidor y ya para un futuro, con la bendición de Dios, pues entonces habrá una que otra participación de los profesionales que están en el magíster. Obvio, para que sea una labor de consenso, de conjunto, donde nosotros podamos como comunidad académica involucrarnos. Esta primera charla y muy seguramente la segunda, que tiene que ver con todo el proceso de generación de la propuesta de investigación, estará en gran medida liderada por este servidor. Pero es muy importante que los estudiantes interactúen, ojalá evitando, digamos, demasiada discusión y sí más bien generando aportes que fortalezcan el trabajo en equipo y que nos permitan avanzar. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? Cuantitativo. Observe, la sola palabra lo trae consigo. Cuantitativo. Números, conteo. Esas características están definidas por la medición de los fenómenos. ¿De cuáles fenómenos? De todos los relacionados con esa idea que a usted le gustó. ¿Y se tienen que medir? Claro que se tienen que medir porque es cuantitativo. Está basado en la matemática como el argumento de la ciencia. Nosotros sabemos que la matemática es el argumento de la ciencia, es el lenguaje de los hombres cuando ellos tratan de vender todo lo relacionado con ciencia. Utiliza la estadística, sí, claro, por eso es cuantitativo. La estadística histórica y la estadística que usted mismo genere a través de las fuentes de información que hayan sido definidas y que en un futuro nosotros revisaremos. Prueba de hipótesis, suposición, hablaremos de hipótesis, y hace un análisis de causa y efecto sobre toda la información que se está dando al respecto. ¿Cómo se da el proceso? El proceso se da de manera secuencial. ¿Y por qué secuencial? Porque está atada a la matemática. La matemática es secuencial. Siempre una fórmula y un proceso matemático afecta los resultados que se generan en el siguiente. Por decir algo, el comportamiento de las ventas a lo largo del tiempo tiene una forma de comportamiento que es secuencial. Ya miraremos la diferencia con el método cualitativo, que es recurrente. Este es estrictamente secuencial. Siempre está usted midiendo lo que ocurre en términos de números. Si nosotros revisásemos, por ejemplo, cuál era de los 4 grandes temas, ya hablamos de globalización, el posconflicto, que es un tema muy, muy duro, fuertísimo en términos de secuencia, pues uno podría tomar alguna línea de investigación y ver la secuencialidad, por ejemplo, en la medida de qué tanto parte de esta población migró a la ciudad y con qué periodicidad y con qué intensidad. Entonces usted identifica ese proceso secuencial. Si quiere ir más allá, pues podría eventualmente identificarse algún efecto sobre la economía regional en algunas de las áreas que fueron más fuertemente golpeadas por este tema tan delicado de la realidad colombiana, de la historia colombiana. Es deductivo, entonces miraremos cuáles son los pasos del proceso deductivo, todo buscando, amigos míos, que no se me vayan a cansar, buscándole la idea de algo dinámico, un tanto juvenil, y si se puede decir un tanto bacano, donde usted identifique que lo deductivo parte de lo general a lo particular, buscando la explicación a un problema. Ahí hay varios ejercicios, y estos autores tienen muy buen material sobre este elemento del enfoque cuantitativo, que hay veces lo vuelve a uno loco. Pero es que, ¿cómo hago yo para identificar y decir que lo deductivo parte de lo general y que llega a lo particular? Y ¿cómo hago yo para poder estar seguro de que cuando yo haga alguna investigación y que si yo la involucro con la realidad, con mi realidad, no me esté metiendo por ahí en camisa de 11 varas, sino que realmente produzca algún efecto? Ya miraremos algunos ejemplos bien interesantes que nos permitirán diferenciar plenamente estas dos características del enfoque cuantitativo y cualitativo. Probatorio, claro, prueba lo que él está mostrando y analiza una realidad objetiva. ¿Por qué es una realidad objetiva? Porque usted tiene datos. ¿No ve que usted tiene datos? ¿Es que usted tiene estadística? Entonces es objetivo. Allá fueron y se tomaron las estadísticas, se tomó el control, se hicieron las observaciones de lo que sea. No sé, en el barrio
popular de la ciudad de Villavicencio en el año 2017, se encontraron 25 niñas de 12 a 15 años que ya estaban embarazadas. Si yo hablo de estadísticas, por obligación hablo de una realidad objetiva, cosa que no tiene el enfoque cualitativo, que es más subjetivo. El cuantitativo es objetivo, insisto, porque está apoyado en cifras, y las cifras vienen de la realidad. Bondades: generalización de resultados, es decir, que lo que usted encuentra para una población lo puede generalizar para toda. Hace control sobre fenómenos. Precisión, claro que tiene precisión, insisto, tiene números, y los números están muy ligados a la precisión. 2 más 2 es igual a 4 y punto. Eso no tiene discusión. Y tiene una réplica y una predicción. Bueno, hay que hablar de que uno de los aspectos que nosotros mirábamos en términos de investigación era precisamente que generara algún conocimiento que solucionara los problemas. En ese orden de ideas, la predicción, ¿no? Muy seguramente en este momento las multinacionales y los gobiernos, por ejemplo ahora el de Reino Unido, estará armando todos los equipos de seguimiento al comportamiento que van a tener las 40 millones de personas que van a recibir la vacuna, para predecir si soluciona el problema del coronavirus o no soluciona el problema del coronavirus. Yo me imagino que en este momento todos los metodólogos, tanto de los gobiernos de estos países como de las multinacionales, deben estar armando unos procesos de investigación muy, pero muy juiciosos, de manera que cuanto antes puedan tomar los correctivos del caso en la medida en que algo no funcionase. Está de por medio la globalización. Y si la vacuna llegase a fallar a través de la medición que se haga de la realidad de esos resultados, pues imagínense lo que ocurriría con las ventas de estas multinacionales y cómo quedarían los gobiernos y sus organismos dedicados a vigilar la calidad de los fármacos que se están adelantando. Muy bien, el enfoque cualitativo, el otro gran enfoque. El primero se dedica a los números, este se dedica a las cualidades. El primero se dedica a lo objetivo, este se dedica a lo subjetivo. El primero se dedica a lo que se mide y este a lo que se ve. Sí vemos esa gran diferencia. El otro mide, este ve. Este se apoya mucho en la observación. Y a su vez tiene tres grandes elementos que lo caracterizan. Está dado por sus características, por un proceso y las bondades propias. ¿Cuáles son esas características que también con la bendición de Dios nosotros tendremos la oportunidad de revisar? Y con el mes que le vamos a dedicar a lo académico será suficiente para venderle al profesional interesado en investigación lo estrictamente necesario. Y yo en eso soy preciso. De aquí nos vamos a quedar con lo necesario, con lo que en especial fortalezca mi formación profesional, pero muy, muy en realidad que pertenezca a mi contexto, a mi entorno, a mi empresa, a lo que yo quiero. No que de pronto termine volviéndome la cabeza a cuadritos y se me convierta en todo un elemento que en vez de hacer que yo me acerque a la investigación, me aleje de ella. No, mi gran reto es venderle a los estudiantes lo sencillo que puede ser la investigación. Y en eso yo soy claro. Una investigación que para nada está interesada en llegar hasta Oslo, la capital de Noruega, y obtener el premio Nobel en ninguna de estas disciplinas. Ojalá usted lo hiciera a través de conciencias. Pero usted en este momento tiene su propia realidad. Y con esa realidad es que usted quiere hacer investigación, que lo fortalezca, que le muestre un camino interesante en lo que tiene que ver con la generación de conocimiento, con la generación de soluciones a los problemas que usted mismo pueda vender. Ese enfoque cualitativo, entonces, explora los fenómenos en profundidad. ¿Por qué los tiene que explorar en profundidad? Porque no tiene datos, no tiene estadísticas. Usa ambientes naturales, está muy dado a las ciencias biológicas y a los comportamientos de todo lo que tiene que ver con el universo. Los significados se extraen de los datos, de su observación directa, de cada uno de los aspectos. Recordemos que este proceso es inductivo, es decir, que va de lo pequeño
a lo grande. Ya miraremos algo al respecto. No se fundamenta en la estadística. Una de las grandes diferencias de estos dos métodos es que no se fundamenta en la estadística. Ahora bien, si es una investigación estrictamente cualitativa, ¿por qué razón lo digo? Porque hay una tercera y es la mixta, ¿sí? La mixta, es decir, usted mezcla una cantidad de información histórica a través de la estadística, pero también le aporta, de una vez vámonos dejando claro en términos de, porque esto nos tiene que quedar de una vez lista toda esta presentación, aquí ya no vamos a detenernos más, solamente profundizamos en lo estrictamente necesario y avanzaremos a producir un trabajo que a todos nos sirva y que ojalá podamos compartir, que es el bloque que yo les decía a ustedes, que es la socialización, donde el estudiante muestra lo que él está trabajando y cómo realmente está utilizando esta formación. El proceso es inductivo, no es deductivo, es recurrente. Y voy a devolverme un segundo, esa palabra recurrente tiene que ver con secuencial. El cuantitativo es secuencial, es decir, que siempre presenta una dinámica de movimiento, una dinámica de proyección y de comportamiento continua, secuencial. En cambio, el cualitativo es recurrente, es decir, que no hay una secuencialidad, que los fenómenos y las observaciones puede verlas usted hoy y puede que no las vea mañana o que no las vea en otro objeto de observación, pero que sí lo vea en otro objeto de observación. Si pudiéramos nosotros hablar, por decir algo, de los jugadores de básquetbol, usted podría encontrar que eventualmente uno de ellos es bueno para el básquetbol, logra escabullirse entre los demás y hacer la cesta y tan solo mide 1,80. Sigue haciendo su investigación, encuentra otro de 2,10, otro de 2,15, es decir, que la gran mayoría tiene esa característica, pero vuelve y encuentra uno de baja estatura, o lo mismo ocurriría con el fútbol, o con cualquier investigación que usted observe. El cualitativo es recurrente, es decir, que se presenta no de manera continua, como sí lo hace en el cuantitativo, y es recurrente. Analiza realidades subjetivas. ¿Por qué? Porque están derivadas de la observación. Muchas veces una observación puede ser subjetiva en la medida en que ella cambie y no se conserve. No sé, se me ocurre que usted esté haciendo un análisis del comportamiento de los delfines. Puede que ese comportamiento de los delfines o el comportamiento de cualquier animal o de cualquier fenómeno tenga siempre un comportamiento, pero pueda que en el tiempo ese comportamiento cambie. Yo me imagino que, por ejemplo, muchísimos amantes de la naturaleza y de los cambios meteorológicos se estarán preguntando, y algunos de ellos querrán iniciar una investigación, y se harán la pregunta que hacía mi mamá esta mañana y que yo le dije, sí, mamá. Me dijo mi mamá, hijo, ¿a usted no le parece que deberíamos de estar en un verano bárbaro aquí en el llano? Y mi mamá, yo me estaba haciendo exactamente la misma pregunta. Se supone que ya un 3 de diciembre deberíamos de estar en un bochorno y en un calor terrible. Y ella me dijo, ¿y qué es lo que está pasando? Y mi mamá, entiendo que es el cambio del clima, el cambio derivado de la relación que existe entre el hombre y el abuso desmedido de los recursos. Sin embargo, cualquiera vendría y me decía, pero ¿cuál uso abusivo de los recursos si se sobreentiende que con la gente guardada en las casas, el consumo ha bajado y la expulsión de carbono a la atmósfera no está teniendo los mismos efectos? Entonces ahí viene una idea de investigación. ¿A quién? Al amante de lo climatológico, al ingeniero relacionado con el clima o a quien le interese esos aspectos. Porque yo sí, no sé ustedes qué digan, pero a mí me parece que diciembre no tiene nada que ver con lluvias. Yo recuerdo que diciembre y gran parte de noviembre el calor que hace es bárbaro y todavía Villavicencio está con este clima. No tiene secuencia lineal, ya lo dijimos. Las bondades. Tiene una gran bondad y es que hace una profundidad de significados. ¿Por qué razón? Porque como va de lo particular a lo general, tiene que buscar el máximo de particularidades, ¿sí? En el método deductivo usted nunca tendrá problemas
en decir que todos los peces respiran bajo el agua, eso es general, ¿sí? Eso es general, pero por decir algo, se me ocurre a mí, en la profundidad de significados, pues uno no podrá decir que todos los animales que viven en el agua son ovíparos, ¿no? Porque hay unos que son vivíparos, como es el caso de la ballena. Entonces, como esta investigación es inductiva, tiene que coger caso por caso, armar una realidad y tratar de dar una explicación general. Entonces tiene que tener mucho cuidado con esa investigación, cosa que no ocurre en el anterior método. La amplitud, una riqueza interpretativa, sí, claro. Quien lea los resultados de las teorías correspondientes y de los resultados que se tengan, tendrá toda una capacidad, es muy dinámica en la medida en que lo invita a usted a tener interpretaciones propias, pero eso sí, basada en los argumentos identificados en el proceso de investigación. Y contextualiza el fenómeno, define cuál es su relación con los entornos, le da su contexto preciso y define la importancia que él tiene. Es una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo, pues este es el enfoque mixto. Muchas investigaciones terminan de esta manera. Cuando uno se hace una investigación muy rigurosa, ¿sí? Uno puede terminar no confundiéndolas, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, yo he apoyado investigaciones de pregrado, de posgrado y aún a nivel de maestrías, donde tienen un alto contenido cuantitativo, y alguna parte de contenido cualitativo. Eso está bien, se acepta, es mixta, pero hay algunas investigaciones que son supremamente rigurosas en los enfoques, ¿sí? Son estrictamente cuantitativas o son estrictamente cualitativas. Muy bien, eso es lo que tiene que ver con las características, con las diferencias de cada uno de estos tres enfoques. Pero ellas, a su vez, como parte de la ciencia, tienen aspectos que les son comunes en todo el proceso de investigación. ¿Cuáles son? 1, 2, 3, 4, 5 aspectos son completamente comunes a cualquiera de las dos realmente, porque ya dijimos que la tercera realmente es una combinación de las otras dos. Las dos llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Si la palabra fenómeno lo molesta, piense en la idea de investigación, ¿sí? Pero como estamos hablando de ciencia, de investigación científica, pues tenemos que utilizar la palabra fenómeno, ¿sí? Que es una alteración de la realidad. Eso es un fenómeno. Un fenómeno es una alteración de la realidad, sea del comportamiento del ser humano, o sea del comportamiento del entorno, o sea del comportamiento de la naturaleza. Eso es un fenómeno, una alteración. Ambas, tanto la una como la otra, tienen que llevar a cabo una observación de todos los datos, de lo que ocurre. Ya miraremos nosotros cuando identificamos las fuentes de información, sean primarias o sean secundarias, con cuáles nos quedaremos. Muy seguramente nos quedaremos con secundarias a efectos de que sea lo más práctico todo el trabajo que nos espera. Las dos establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Esto es fuerte, esto es duro, es como si lo que se estuviese diciendo es que usted no se casa con la realidad que usted encontró, con la conclusión a la cual usted llegó, ¿sí? Porque usted hizo todo un primer paso, pero tiene que llegar a algo. Entonces, establece una suposición, es decir, que hasta cierto punto deja a la ciencia para que si se llegase a necesitar, allá cuando mirábamos lo crítico, recuerden que el hecho de que el proceso investigativo sea crítico le permite dinamizarse, es decir, autocorregirse en el momento que sea necesario. Entonces, queda esta parte de establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Las dos demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento claro. Una vez terminado todo el trabajo, pues usted tiene que demostrar cómo llegó ahí y hasta dónde tiene alcance, qué tanto realmente corrobora la realidad de la situación lo que usted encontró. No sé, por decir algo, si usted está interesado en que el Estado colombiano es el culpable de la muerte de los indios Guayú en La Guajira y de que, que el Estado es ineficiente, pero usted hace una investigación e identifica que no es necesariamente eso lo que ocurre,
sino que a través de la cultura y a través de los ancestros que tienen estas tribus indígenas, ellos prefieren que se les mueran de hambre sus hijos en sus casas a llevárselos a un hospital. Ustedes se han dado cuenta que muchas veces en las horas de la noche los papás van y los sacan de los hospitales y prefieren que sus hijos mueran en sus casas. Si bien, entonces usted tiene que, si usted logra demostrar en una investigación que sería un tanto histórica y étnica, que estas tribus no necesariamente tienen problemas de desnutrición, sino que prefieren que sus hijos, si tienen problemas de alguna enfermedad, si son de morbilidad, prefieren que sus hijos mueran, pues tendrá que demostrarlo, ¿no? Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. Tiene mucho que ver con la anterior. Usted tiene que demostrar plenamente hasta dónde está llegando su suposición, y mostrarle a la sociedad, a la ciencia, y muy en especial al organismo con el cual usted esté trabajando, hasta dónde es capaz de llegar. Por eso es lo que tiene que ver ya con los trabajos científicos fuertes. Nosotros recordamos allá en las universidades, en los equipos de investigación, que siempre nos decían, los invitamos a hacer una investigación, pero recuerde que usted tiene que pensar en escribir para una revista indexada. Y ya cuando se habla de ese tipo de investigación, los niveles de responsabilidad son muy, pero muy altos, pero se pueden adelantar, se puede coger cualquier revista indexada y ver que hay cantidades de trabajos, investigaciones en todos los sentidos, que han sido adelantadas por profesionales de todas las disciplinas, pero que tienen que demostrar plenamente las suposiciones. Usted, por ejemplo, en términos de globalización, puede demostrar que el embate que ha tenido el capitalismo en China no es el mismo embate que ha tenido en la India, y que los dos países tienen prácticamente la misma capacidad de consumidores, cada uno tiene en promedio 1.350 millones de habitantes, y sin embargo el desarrollo del capitalismo en China ha sido bárbaro, desaforado, no lo detiene nadie, mientras que el desarrollo del capitalismo en la India no se ha dado de la misma manera. Ellos no se matan por los celulares, a pesar de que tienen una altísima capacidad de software. Ellos son muy inteligentes, los hindúes son muy inteligentes, pero ellos se deben a sus tradiciones, no se matan por una hamburguesa, no se matan por McDonald's, ni les importa un carajo la Coca-Cola. Entonces se pueden hacer todas las investigaciones al respecto, pero esas suposiciones o ideas tienen que probarse a través del análisis. Finalmente, proponen nuevas observaciones y evaluaciones. Aquí me detengo un segundo y es uno de los valores agregados fuertes de la investigación y de la ciencia. ¿Por qué? Porque es dinámica, ella nunca termina ahí. Si usted recuerda cuando se le decía, haga un trabajo de investigación y en la parte final del documento haga conclusiones y después haga recomendaciones. Eso es la ciencia, eso es la investigación. Ella no se detiene. Usted termina una investigación y concluye, pero siempre quedará otro aspecto en ese eslabón de la ciencia que lo invita a usted a continuar con esa dinámica. Recordemos allá muy bien que nosotros sufríamos cuando teníamos que hacer las recomendaciones, y las recomendaciones no eran sino simplemente una extrapolación de las conclusiones. Si usted concluyó tal cosa, ¿qué recomienda? Si usted concluyó que el problema grave de las niñas que resultan embarazadas en Villavicencio entre los años 2015 y 2020 en el barrio Retiro, ¿qué recomienda? Hombre, yo recomiendo que se haga el mismo estudio en barrios de un estrato más alto, a ver qué es lo que está ocurriendo. Yo recomiendo, si la acción del Estado no fue lo suficiente para adelantar campañas de sensibilización a la población, ¿y qué se debería hacer? Cuando se habla de esta parte final, de que las dos proponen nuevas observaciones, es a eso a lo que se refiere. Se debe seguir siempre el proceso. La ciencia nunca se detiene porque el hombre nunca se detiene. Él siempre quiere más conocimiento, quiere tener más bienestar y se tiene que buscar todo lo que permita que el hombre genere una evolución. Y esa evolución se la da la ciencia a través del conocimiento.
Muy bien, amigos míos, bibliografía, yo los invito, este libro es verdad que es muy sobrado, de hecho es un bestseller, no solamente un documento ni un libro, ya se lo muestro ahora, ahí está, no solamente un libro de universidad, sino que es un bestseller, es bien, bien fascinante de leer, hablan los autores, hay ejemplos, coordinan con la realidad y es bien interesante. Otro que también se utiliza es el de César Bernal, Metodología de la Investigación, van dos y otros dos. Ya quisiéramos nosotros con esos trabajar. Pero insisto, en gran medida, parte del trabajo que nosotros vamos a hacer lo voy a liderar yo. Usted va a trabajar conmigo, usted va a coger su portátil, su Word, vamos a configurarlo con APA, de manera que sea su Word el que le haga las listas, que sea su Word el que le haga las citas y las referencias, y que sea él el que produzca la bibliografía. Usted de lo único que se tiene que encargar es de la metodología, y ya nosotros tendremos la oportunidad de revisar para que usted produzca su propia investigación y sus propios documentos. El proceso de investigación, Carlos A. Sabino, es muy famoso para este tipo de labores, y don Hugo Cerda, que Dios mío, él es muy bacano, pero tiene por allá algo de filosofía. Los que conozcan a Hugo Cerda conocerán el libro de él, que parece 100 años de soledad. Los que han leído 100 años de soledad de don Gabriel García Márquez, es un libro de letra pequeña, muy interesante, pero es bastante denso. Muy bien. Esa es la presentación que yo les tengo, ingeniero Eric. Mi expectativa, pues, es la mejor, la que trabajemos, insisto. Les pido disculpas si para el día de hoy no hubo ninguna intervención de parte de ustedes como comunidad académica, pero que sí la habrá en sesiones futuras, pues con todo el respeto, para que se sienta la interacción y la confraternidad en términos de generación de conocimiento. El conocimiento es en equipo, ¿no? Porque el conocimiento es para la sociedad y la sociedad es un equipo. Nunca se hace investigación para una sola persona, se hace, como ya lo habíamos dicho, para la sociedad, y la sociedad es un gran equipo.